Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 1 Chapter 1 Doctor, Letus Exchange Let's Comentario Doctor, ¿sabía usted que en realidad soy un pervertido? La mano de Sutan, que había estado rellenando el informe de la consulta, se detuvo. Levantó la cabeza. La joven sentada frente a él jugueteaba nerviosamente con el dobladillo de su camisa. Tenía los ojos rodeados de profundas ojeras, como si no hubiera dormido bien durante varias noches. Frunciendo ligeramente el ceño, Sutan levantó su pluma y escribió sospecha de trastorno de personalidad por evitación en el historial médico. Mientras escribía, suspiró para sus adentros. Wallon tenía razón, realmente hay mucha gente con problemas mentales en Tokio. Siguiendo su consejo, Sutan había venido aquí para abrir una clínica privada. En el mismo momento en que abrió sus puertas, recibió a su primer paciente. Tenía que manejar bien este primer caso. Si lo arruinaba, sabiendo lo avaricioso que era Wallon, conseguir que le pagara sus gastos de manutención en el futuro sería difícil. Pensando esto, Sutan dejó la pluma, cogió el termo que tenía sobre el escritorio y le sirvió a la chica una taza de agua caliente. Él le acercó la taza. Su suave voz sonó. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa idea? Las personas que se autodenominan pervertidas generalmente se dividen en dos categorías. Una es la del verdadero pervertido, al que ya no le importan las normas ni las convenciones sociales. Incluso puede que se sienta complacido cuando otros lo llaman pervertido. La otra es la del pervertido fingido. Entre los falsos pervertidos, algunos saben que son perfectamente normales, así que se hacen pasar por pervertidos sin remordimientos, bromeando para animar el ambiente. Pero también hay quienes, debido a su psicología, experiencias y diversas razones, caen en la duda y la confusión interior. Estas personas suelen ser las más atormentadas y las más propensas a desarrollar enfermedades psicológicas. En esos momentos, lo que se necesita es un consejero que los guíe poco a poco para salir de esa situación. Quizás el agua caliente ayudó. Tras dar un sorbo superficial, la chica pareció armarse de valor y susurró yo. Yo tengo fetiche por las piernas. Dicho esto, bajó la cabeza tímidamente. HM. Sutan, que había estado esperando a que ella continuara, se quedó paralizada por un segundo. ¿Eso fue todo? ¿Solo porque tenía fetiche por las piernas, se consideraba una pervertida? La comisura de los labios de Sutan se curvó con una leve sonrisa. Dijo. Si lo único que te gusta son las piernas, ¿por qué crees que eres un pervertido? Es algo completamente normal. Al oírlo, la niña levantó la vista, incrédula y un poco encantada. Al encontrarse con su mirada expectante, Sutan sonrió. Para ser sincera, yo también aprecio las piernas bonitas. El gusto por la belleza es algo común a todos, ¿no? Pero cada vez que le digo a la gente que me gustan las piernas, me llaman pervertido con asco. Al menos yo no, ¿verdad? Sutan la interrumpió, negó con la cabeza y dijo en voz baja: de veces no debemos preocuparnos demasiado por lo que digan los demás. Vivir así es agotador. ¿Y no es posible que simplemente tengan prejuicios? Por ejemplo, si alguien nos gusta, tenemos que tener una razón, ¿no? Pero si dices que te gustan sus cualidades internas, algunos te llamarán hipócrita. Si dices que te gusta su cara, algunos te regañarán por estar obsesionado con la cara. Si dices que te gusta su figura, te llamarán viejo pervertido. En mi opinión, que te gusten las piernas no es diferente de que te guste cualquier otra cosa. En el fondo, simplemente los gustos estéticos de cada persona son distintos. Así que no dudes de ti misma por eso. Eres normal. Estás sana. Tranquila. Cuando terminó, los ojos de la niña se iluminaron. Como si se hubiera quitado un peso enorme, exhaló un largo suspiro e hizo una reverencia a Sutan. Gracias. Al oír sus sinceras gracias, una leve sonrisa apareció en el rostro de Sutan. Salvar un alma perdida, esa sensación fue muy agradable. Por cierto, doctor. Dijo hace un momento que también le gustan las piernas. Los aprecio mucho, admitió Sutan con franqueza. Después de todo, no podía consolar al paciente y luego avergonzarse él mismo por ello. Eso tendría el efecto contrario. ¡Qué bien! Exclamó la niña emocionada. Dio 2 pasos hacia atrás y preguntó.
Doctor, ¿qué opina de mis piernas? ¿Sigues buscando una sensación de afirmación? Sután soltó una risita y, complaciente, miró sus piernas. Con una estatura aproximada de 1,50 m, sus piernas no eran largas, pero sí muy claras y flexibles. Bajo la minifalda de JK, se mantenían erguidas, exquisitas como joyas. Para ser honesto, Sután rara vez veía piernas así en la vida real. Había visto muchas en el anime de su vida anterior, tan exquisitas que parecían irreales. Muy hermoso. Habló con sinceridad, sin escatimar en elogios. La niña estaba muy contenta. Respondió emocionada: gracias. Doctor, sus piernas también son preciosas. La expresión de Sután se volvió un poco extraña. Aunque era algo extraño que decirle a un hombre. Supuso que lo consideraba un cumplido. Así que él siguió sonriendo y le dio las gracias a cambio. Lo tomó como palabras de cortesía. Después de todo, llevaba un abrigo blanco holgado y pantalones informales. Era imposible que se vieran las líneas de sus piernas. Pero la chica añadió: no, lo digo en serio. Doctor, sus piernas son las más bonitas que he visto en un hombre, sobre todo con esos pantalones cortos azules. ¿Pantalones cortos azules? Una expresión de asombro cruzó el rostro de Sután. ¿Qué pantalones cortos azules? Hoy era su primer día viendo pacientes, y se había puesto pantalones largos para parecer formal. Espera. Ayer, antes de abrir su negocio, viviendo solo, se puso unos pantalones cortos. Pero eso fue arriba, en su casa. ¿Cómo lo supo? ¿Una suposición? ¿Un tiro al azar? Antes de que Sután pudiera reaccionar, vio a la chica hacer una reverencia de nuevo. Doctor, intercambiemos piernas. El vapor de la taza de agua caliente que había sobre el escritorio seguía elevándose en espiral. Sután miró fijamente a la chica sin comprender del todo lo que quería decir. ¿Qué quieres decir con intercambiar piernas? Es muy sencillo. La chica ladeó la cabeza y sonrió. Doctor, usted tiene fetiche por las piernas, y yo también. Usted tiene unas piernas preciosas, y yo tengo unas piernas preciosas. Si las intercambiamos, ambos tendremos 2 pares de piernas preciosas. Espera. Sután ni siquiera tuvo tiempo de corregir su error matemático. Frunció el ceño y preguntó: quiero decir, ¿cómo se pueden intercambiar las piernas? Por supuesto que pueden. Así mismo. Sonriendo mientras hablaba, la chica sacó un cuchillo de su manga. Entonces lo lanzó hacia abajo contra su propia pierna. La sangre tibia salpicó instantáneamente el rostro de Sután, se deslizó por su mandíbula hasta el escritorio y cayó con un goteo espeso y constante. A continuación, vio a la chica levantar la cabeza, con el cuchillo resbaladizo por la sangre en la mano, pareciendo sonreír. Doctor, es su turno. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 10. Comentario 1. Comentario. Votar capítulo 2, chapter 2, kit 1 to signa contract with me. Goteo. La sangre seguía corriendo por la hoja del cuchillo mientras la chica, cojeando, daba 2 pasos hacia adelante. Parecía no sentir ningún dolor. Sus ojos se clavaron en la parte inferior del cuerpo de Sután, y un rubor de timidez y excitación tiñó su rostro. Doctor, ¿sabía usted que sus piernas me gustan desde hace mucho tiempo? Desde la primera vez que la vi, no pude controlar el deseo de tenerlas, de hacerlas mías. Estos días te he estado observando en silencio, de día y de noche. Te he observado comer, te he observado dormir, he observado cada momento de cada día. Las palabras sonaban como una confesión, pronunciadas en tono confesional. Pero para el oyente, eran escalofriantes. Sután dejó escapar un suave suspiro y se frotó el puente de la nariz. No es de extrañar que tuviera unas ojeras tan marcadas. No es de extrañar que consiguiera su primer paciente en cuanto abrió la puerta. Resulta que se había topado con un auténtico pervertido, alguien que lo había estado siguiendo y espiando. Mientras él hablaba, la chica dio otro paso adelante. Su cuerpo ya estaba pegado al escritorio. Levantó el cuchillo que tenía en la mano e inclinó la cabeza hacia la parte inferior del cuerpo de Sután. Sus ojos estaban llenos de emoción. Doctor, lo hará usted mismo. ¿O prefiere que le ayude? El olor a sangre le golpeó la cara.
Sutan se limpió la cara con la mano, quitándose la sangre que le había salpicado, luego sacó una toallita húmeda de la caja que había sobre el escritorio y se limpió las manos lenta y cuidadosamente. Entonces levantó la cabeza, miró a los ojos de la muchacha y dijo, ¿algo preocupado tú? Su estado es muy grave. Está bastante enfermo. Debería ser hospitalizado. Fue algo realmente grave. No solo a nivel psicológico. Sutan vio que, justo después de decir esto, ambos lados del cuerpo de la chica comenzaron a temblar repentinamente de una manera extraña, como si algo estuviera a punto de crecer. Levantó las cejas. Apoyó ambos pies contra el escritorio y dio una patada, haciendo que la silla se deslizara hacia atrás con el retroceso. Sonido metálico. El cuchillo ensangrentado cayó directamente al suelo, clavándose profundamente en las tablas. Si no se hubiera alejado en ese preciso instante, esa espada bien podría haber quedado clavada en Sutan. Pero, la comisura de los labios de Sutan se contrajo. ¿Cómo era posible que el cuchillo hubiera caído justo en el centro? No es la pierna izquierda, ni la derecha, sino la del medio. Tu concepto de fetichismo por las piernas es un tanto abstracto. Doctor. La voz de la chica volvió a sonar. Sutan levantó la vista por reflejo, e inmediatamente se arrepintió. El cuerpo juvenil que un momento antes rebosaba de frescura ahora parecía extraño, desprendiendo una extrema sensación de distorsión. Desde sus axilas hasta sus tobillos, piernas humanas brotaban de cada parte que había estado temblando hace momento. Las raíces de las piernas se frotaban y se apretaban entre sí, y era evidente que pertenecían a diferentes dueños, algunos delgados, otros corpulentos, algunos de hombres, otros de mujeres. Si ese cuerpo estuviera ahora mismo tendido boca abajo en el suelo, se parecería muchísimo a una criatura de 100 patas. Un 100 pies. Al contemplar esas piernas, los ojos de la niña reflejaban una tierna ternura y nostalgia. Estas son todas hermosas piernas que he coleccionado. Es una lástima que sus dueños fueran tan tacaños. No quisieron intercambiarlas conmigo e incluso me llamaron pervertido, así que no me quedó más remedio que matarlos. Realmente no tuve otra opción. Pensaba que usted era diferente, doctor. Creía que ambos teníamos fetiches por las piernas y que nos entenderíamos, pero no es diferente de ellos. Me ha decepcionado demasiado. Mientras hablaba, la chica giró la cabeza hacia Sutan, con una sonrisa enfermiza que se extendió por su rostro, así que he decidido no comerciar contigo. Me los llevaré yo misma. Sutan cerró los ojos, con un tono algo apático. Sí, claro, otro contratista demonio. Sutan no era originaria de este mundo. En otras palabras, había transmigrado. Cuando despertó y abrió los ojos para encontrarse en 1997, pensó que estaba a punto de protagonizar una historia de ensueño en la que se revive la industria del entretenimiento. Se equivocaba. Porque el lugar al que reencarnó se llamaba San Francisco. Aquí operaba una organización criminal de renombre internacional, la Mano Negra. Y por supuesto, si mencionas la Mano Negra, no puedes evitar la existencia de otro jefe final, el Señor Sagrado. Justo cuando Sutan pensaba que había aterrizado en el mundo de Jackie-chan Adventures, la realidad le dio otra bofetada. En este mundo, Estados Unidos sí que tenía prohibiciones de armas. Y no hubo bombas nucleares, ni nazis, ni Segunda Guerra Mundial. La historia moderna era completamente diferente de lo que él conocía. En su lugar había una especie llamada diablos. Nacen a partir del miedo humano, la encarnación concreta de aquello que la gente teme. Cuanto más fuerte es el miedo, más fuertes son los demonios que nacen de él. Naturalmente, si existen demonios, existen quienes los cazan. Se les llama cazadores de demonios. Los cazadores de demonios suelen ser personas que han hecho pactos con demonios, pagando un precio para obtener una parte del poder del demonio con el que han pactado y así cazar a los demonios que siembran el caos en el mundo humano. Los cazadores se dividen en cazadores de demonios oficiales y cazadores de demonios civiles, siendo la diferencia evidente. En Estados Unidos hay más civiles. En Japón, los cazadores oficiales son más numerosos. El orden público ha mejorado en consecuencia. Así pues, sin dudarlo, Sutan dejó San Francisco y se trasladó a Tokio para comenzar una nueva vida. Con el $500,000 que le sacó a Valmont antes de marcharse, decidió abrir una clínica psiquiátrica privada. Después de eso ocurrió lo que pasó hoy.
Chico, parece que te has metido en problemas. Al despertar de su recuerdo, una voz ligeramente ronca sonó de repente en el oído de Sutan. La voz no venía de fuera. Venía de dentro de su cabeza. La idea surgió de lo más profundo de su mente, de una estatua de piedra de color azul cian oscuro que representaba a un dragón enroscado y que permanecía allí suspendida en silencio. La cabeza del dragón tenía un aspecto sombrío, y sus ojos brillaban con una luz rojo sangre fantasmal. Tal imagen clásica no era otra que la del gran hechicero demoníaco sellado el Santo Señor. Por supuesto, este no era el verdadero cuerpo del Santo Señor. Esa estatua seguía colgada en el cuartel general de la Mano Negra, en el último piso de San Francisco. Sin los talismanes de la rata y el carnero, el Santo Señor no tenía forma de romper ese sello y actuar libremente. Ni siquiera su alma podía salir. Originalmente, se suponía que este estado duraría hasta el año 2000, cuando surgieran los talismanes, pero la transmigración de Sutan permitió que este señor, famoso por su sabiduría astucia, aprovechara una pequeña oportunidad. Al establecer un contrato con Sutan, el señor sagrado logró enviar con éxito una chispa de voluntad remanente. Aunque esta voluntad residual era muy débil, intermitente y requería largos períodos de letargo para mantenerse estable, era la primera vez en 1000 años que el Santo Señor se movía fuera de la estatua. Eso, naturalmente, era significativo. Sutan jamás olvidaría aquella tarde. Él, recién transmigrado y completamente desconcertado, fue invitado por la Mano Negra a pararse frente a aquellos ojos de dragón rojo sangre. Chico, ¿quieres firmar un contrato conmigo? Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego capítulo 10. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 3 chapter 3 no sabe new just to wait for the at. Por alguna razón, el Santo Señor parecía incapaz de firmar contratos con la gente de este mundo. Según las reglas establecidas, también se le consideraba un demonio de la llama, con autoridad sobre el fuego, pero no podía formalizar el contrato. Así que, con Valmont y la Mano Negra, solo podía recurrir al tesoro del Rey Gallo Dorado para cerrar acuerdos verbales y conseguir que hicieran cosas por él. Eso, en realidad, le venía de maravilla al Santo Señor. Al fin y al cabo, es bien sabido que el Santo Señor no cumple sus promesas. Si de verdad hubiera firmado un contrato, no tendría que entregar el tesoro. Pero esa idea cambió en cuanto llegó Sutan. Sutan supuso que se debía a su transmigración, y que había venido en su cuerpo original para que el Señor Sagrado pudiera firmar un contrato con él. De este modo, el Santo Señor logró encontrar una laguna en el sello y explotó un fallo en la magia aquí justa. Gracias a esa relación, el estatus de Sutan en la Mano Negra se disparó, casi llegando a estar al mismo nivel que Valmont. El $500,000 que llevó a Tokio provino de eso. Al oír las palabras del Santo Señor, los párpados de Sutan se crisparon y pensó: ¿estás despierto, Santo Señor? No estoy del todo despierto. Necesito dormir más para estabilizarme. La voz ronca resonó en el oído de Sutan. Sentí un aura demoníaca y me desperté temprano para echar un vistazo. ¿Puedes con esto, chico? Al oír eso, Sutan dejó escapar un leve suspiro. Mejor si no estuviera despierto. Para Sutan, solo un señor sagrado dormido era un buen señor sagrado. Aun siendo un mero vestigio, la presión que ejercía no era menor que la del cuerpo real de la estatua. Si permaneciera despierto todos los días, Sutan sentía que tarde o temprano se uniría a las filas de los enfermos mentales. Entonces, respondió en su corazón al instante: no te preocupes, señor. Puedo solucionar este pequeño problema. Vuelve a dormir. Ninguna respuesta. Probablemente había vuelto a dormirse. Solo entonces Sutan levantó la cabeza y miró a la chica, retorcida y tendida en el suelo. Mientras él conversaba con el señor sagrado, ella ya había cogido el cuchillo y lo usaba como espejo, admirando sus piernas en estado de embriaguez. Desde la perspectiva de un fetichista de piernas, hay que reconocer que el gusto de la chica era realmente excelente. Cada pierna que había coleccionado era un ejemplar de primera, esbelta y lustrosa, con líneas perfectas. Deslizó su silla, se recostó en el escritorio y abrió el cajón de la izquierda. Estaba vacío, con un solo objeto dentro. Un objeto de un negro intenso, que brillaba con un lustre metálico. Una pistola. Pero Sutan simplemente le echó un vistazo y cerró el cajón. Eso no era lo que buscaba.
Las armas eran demasiado sensibles. En este mundo, incluso Estados Unidos prohibió las armas, por no hablar de Japón. Si quería que esta clínica privada siguiera funcionando, más le valía no revelar que tenía un arma. En cuanto a por qué tenía uno, naturalmente, lo obtuvo de la mano negra. Las prohibiciones de armas son solo eso, prohibiciones de armas. No detienen el comercio ni la circulación de armas de fuego en el mercado negro. Como organización criminal internacional bien conocida, para la mano negra conseguir armas no era precisamente difícil. Sutan abrió el cajón de la derecha. Justo en ese momento se oyó la voz de la chica desde el otro lado del escritorio. Doctor, usted está muy tranquilo. Se parece al dueño de la cuarta pierna que recogí. Era un cazador de demonios. ¿Usted también lo es, doctor? Yo no hago eso. Sutan negó con la cabeza. Como puedes ver, soy médico. Mientras hablaba, cogió la varilla corta que había dentro del cajón. Entonces, ¿estás seguro de que quieres abandonar el tratamiento? En mi experiencia, aún puedes salvarte. Ante la supuesta compasión desanadora de Sutan, la chica no pareció creerlo. Se lamió los labios con excitación, con los ojos fijos en la parte inferior de su cuerpo, embriagada. Las piernas en movimiento son realmente más hermosas. Doctor, venga y únase al diablo de las piernas conmigo. Esa mirada agresiva oscureció el rostro de Sutan 3 tonos. Apoyó la mano en el interruptor de la vara corta y suspiró. Olvídalo. Retiro lo que acabo de decir. No tienes salvación. Espera la muerte. Con un zumbido constante, un resplandor azul cian se extendió desde un extremo de la varilla, de aproximadamente medio metro de largo, de forma cohesiva y sin dispersión. Era una espada electrónica, el arma de alta tecnología más sofisticada de la mano negra en apariencia, una que había aparecido en el episodio 1 de las aventuras de Jackie Chan. Es cierto que su historial de batallas era pésimo, pero eso se debía a que el oponente era demasiado tramposo. No culpen a la espada electrónica. Ahora, Sutan iba a reivindicar su nombre. En el instante en que pulsó el interruptor, la mirada curiosa de la chica se desvió de sus piernas hacia la varilla que sostenía en la mano. Apoyándose sobre innumerables patas como un 100 pies, levantó la parte superior de su cuerpo y se deslizó sobre el escritorio de Sutan. Charla. La taza de cristal con agua caliente fue aplastada por la masa de piernas, cayó al suelo y se hizo añicos. Doctor, ¿vas a resistirte? Te estás resistiendo, ¿verdad? Ah, la presa que se resiste es la más emocionante. Ahora, en posición para observar a Sutan desde arriba, el rostro de la chica se sonrojó con un extraño y enfermizo color rojo. Estiró la tercera pierna de su lado derecho y dio un paso hacia el rostro de Sutan. El paso no fue fuerte. En cuanto a la fuerza, fue más una caricia que un pisotón. Un pie bonito y tierno de talla 30 se hinchaba cada vez más en las pupilas de Sutan, proyectando una gran sombra sobre su rostro. Tomó aire, frunciendo el ceño involuntariamente. BZZZT. El característico temblor de la espada electrónica cortó el aire, regresando a la mano de Sutan con un ligero olor a quemado. Una fracción de segundo después, esa pierna hermosa y tierna, a 10 centímetros de él, se apartó justo en ese momento. Sonriendo, Sutan echó la cabeza hacia atrás para encontrarse con la mirada atónita de la chica y dijo con tono de pesar: lo siento, soy del equipo de las medias negras. Los pies descalzos no son lo mío. El tiempo se detuvo durante medio segundo. Ya fuera por el dolor repentino que le brotaba de una extremidad quemada por una corriente de alto voltaje, o por la rabia que le provocaron las palabras de Sutan, la expresión de la chica se transformó de repente. Hereje. Un hereje de la facción de las medias negras. Todas las medias negras deberían desaparecer. La horrible voz brotó áspera de su garganta, que se contraía sin cesar. Con la cabeza gacha y el rostro sombrío, bajó con fuerza el cuchillo corto hacia Sutan. Bien. Los ojos de Sutan se iluminaron. No esperaba que su frase fuera tan efectiva. Efectivamente, la herejía las medias despierta más odio que la heterodoxia no ser un fetichista de las piernas. Pensando eso, Sutan lanzó la espada electrónica hacia arriba, conectando con el cuchillo descendente más rápido de lo que éste podía caer, golpeando después pero aterrizando primero. Crepitar. La corriente, que se había reducido deliberadamente, recorrió el cuchillo y se clavó en el cuerpo de la niña. Oh, a milímetros.
Sobresaltada, la chica abrió mucho los ojos. Las innumerables y hermosas piernas a sus costados temblaron y se convulsionaron violentamente en el aire, luego se pusieron rígidas de repente, y todo su cuerpo se desplomó sobre el escritorio como una serpiente muerta. Al ver esto, Sutan no se relajó. Apretó con más fuerza la espada electrónica y volvió a aumentar la corriente. ¿El diablo de las piernas aún no sale? Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 10. Comentario 1. Votar capítulo 4 chapter 4 Only Lord, you sell sold relique SHH, keep your voice down. Desde el principio, la chica no era el objetivo de Sutan. Era obvio que era una pervertida del tipo cuyo cerebro no se había desarrollado por completo o bien padecía alguna otra enfermedad mental peculiar. Eso es perfectamente normal para un contratista demoníaco. Si estás enfermo, debes recibir tratamiento. Así que, aunque Sutan había reducido deliberadamente la corriente para evitar que muriera, fue suficiente para dejarla inconsciente durante unas horas. En cuanto a lo que vendría después, qué precio pagaría por sus crímenes, si viviría o moriría, nada de eso le incumbía a Sutan. Eso era asunto de seguridad pública, el departamento oficial de Japón encargado de la defensa contra el diablo. Su objetivo era quien se escondía detrás de la chica, quien había firmado un contrato con ella. El diablo de las piernas. Un susurro surgió repentinamente desde toda la casa. Como una serpiente retorciéndose por el suelo, como el sprint alternado de innumerables patas de insecto. Con el ceño fruncido, Sutan miró el cuerpo de la chica sobre el escritorio. Las hermosas piernas a sus costados, separadas, ensangrentadas y demás, flotaban en el aire y se alineaban silenciosamente. La niña, sin apoyo, se deslizó hasta el suelo. En su lugar apareció un gigantesco 100 pies con rostro humano de 4 metros de largo. Su grueso cuerpo era tan grande como un árbol milenario y requería 2 personas para rodearlo. Enroscado, casi llenaba por completo la visión de Sutan. Las patas que flotaban en el aire parecieron encontrar a su dueño al instante y se injertaron rápidamente en el 100 pies, haciendo que una imagen ya de por sí aterradora se volviera aún más abstracta y retorcida. Humano. El 100 pies levantó la parte superior de su cuerpo. Un rostro parecido al de un humano miró a Sutan, y la sombra que proyectaba cubría por completo toda la zona. El diablo de las piernas. Con la cabeza echada hacia atrás, Sutan evaluó la imponente figura que tenía delante, con un tono teñido de vacilación y duda. Ya no estaba tan seguro. Con este aspecto, aparte de las densas piernas humanas, ¿qué más te relaciona con el título de Diablo Pierna? Todo lo demás se parece más a un diablo 100 pies. Claro, para los demonios, la forma no importa. No importa lo extraños que parezcan, eso está bien. Lo que realmente desconcertaba a Sutan era la fuerza del otro. Como todos saben, el poder del demonio está relacionado con el miedo humano. Cuanto más miedo le tengan los humanos, más fuerte será el demonio. Pero las piernas, ¿es eso realmente algo que la gente teme? Un demonio de las piernas nacido del miedo a las piernas no debería ejercer tanta presión, se mire por donde se mire. Tal vez enfadado por su tono, el demonio de las piernas dejó escapar un rugido inexplicable, luego levantó un pie y pisoteó a Sutan. Era el mismo pie delicado, de la talla 40, pero la velocidad y el impulso del descenso no se parecían en nada a la patada anterior de la chica. Las pupilas de Sutan se contrajeron. Se puso en cuclillas y se agachó debajo del escritorio. Grieta. Trozos de madera saltaron disparados en todas direcciones. Uno de ellos impactó contra Sutan. Maldita sea. Acabo de instalar ese piso de madera. Al ver el suelo hecho añicos, Sutan sintió que el corazón le sangraba. Marca reconocida. De alta gama. Vender el Lake de Bill y aún así no lo cubriría. Sin embargo, había buenas noticias. Solo se rompió el suelo de madera. El hormigón que había debajo resultó intacto. Sumado a la fuerza del impacto que le había dado el objeto, Sutan pudo llegar a una conclusión. Fuerte, pero no tanto. Para un Lake de Bill, la fuerza demostrada aquí definitivamente superó el nivel básico, pero no en exceso, no hasta el punto que él había imaginado. Bien. Entonces termina esto rápido. Desde debajo del escritorio, Sutan se concentró.
Desde ese ángulo podía ver la parte inferior del cuerpo del demonio de las piernas, el punto vital envuelto en innumerables piernas. También es su punto débil. Lo único que tenía que hacer era clavar la espada electrónica allí para acabar con la pelea de una vez por todas. Justo cuando formuló ese pensamiento, la sombra en el suelo a su lado cambió bruscamente. Salió disparado de debajo del escritorio. Un instante después se oyó ese crujido familiar. Maldita sea. Mi escritorio de oficina de nogal negro. Solo ese escritorio costó al menos 1.000.000 de yenes. Hecho a medida. Su angustia fue respondida con la risa atronadora del diablo. Humano. Eres un maldito cazador de demonios, ¿verdad? ¿Por qué no usas tus malditas habilidades? Viste mis hermosas piernas y te cautivaste tanto que no puedes soportarlo, jajajaja. Idiota. Ya te dije que no soy un cazador de demonios. Sutan mantuvo la espada electrónica firme, impasible ante la burla. ¿Por qué no usó su habilidad? Porque esa vieja reliquia del Santo Señor era demasiado inútil. Sellado, sin talismanes a la vista, incluso su aspecto de fuego estaba incompleto. Así que los poderes que Sutan obtuvo mediante su contrato con el Señor Sagrado fueron debilitados. Podía crear fuego, pero no podía recuperarlo. Quemar al demonio de las piernas hasta la muerte no sería un problema, pero incendiar toda la clínica supondría una gran pérdida económica. Prender fuego a su propia casa. Sutan no estaba lo suficientemente loco como para hacer eso. Y de todos modos, no necesitaba fuego para acabar con ese demonio de las piernas. Al ver el punto débil envuelto capa tras capa, Sutan sonrió. ¿Quieres matarme? Te mereces la muerte, hereje de las medias negras. Resonó la voz susurrante del diablo de las piernas, como el roce de unas piernas. Al principio solo quería tus piernas. No esperaba que traicionaras a los pies descalzos. Maldito hereje. Así que se trata de algo como esto. Eso lo hace fácil. Al encontrarse con la mirada del cien pies, la sonrisa de Sutan se acentuó. En realidad, mis gustos son bastante amplios. Me gustan las medias negras, y también las blancas, las transparentes color piel, los calcetines tobilleros, las medias de rejilla, los ligueros, los anillos para las piernas, las medias cortas. Con cada objeto que mencionaba, la furia del diablo de las piernas aumentaba. Lo siento, pero andar descalzo no es lo mío. El rematador. Cuanto más débil es el diablo, más fácil es perder la razón. Como el diablo de las piernas antes que él. Facción de las medias, facción de los anillos para las piernas. Cualquiera que no esté descalzo puede morirse. Era el diablo de las piernas, no el diablo de las medias ni el diablo de las rodillas. Naturalmente, profesaba una lealtad y un amor absolutos hacia las piernas. La idea de purgar herejes se apoderó de su cerebro, no precisamente espacioso, en un instante. Impulsado por la rabia, activó todas sus piernas y se lanzó contra Sutan. Incluyendo las patas que protegen su punto débil. ¿Lo ves? Eso sí que es encender el fuego con éxito. ¿Quién dijo que el fuego tenía que ser literalmente llamas? Ya preparado, Sutan se deslizó entre los restos partidos de su escritorio y arrojó la espada electrónica, dándole justo en el centro. Se adentró profundamente. Como todo el mundo sabe, si matas al demonio, muere. El grito del diablo de las piernas se cortó. Uf, por fin terminé. Sutan exhaló. Justo cuando estaba a punto de calcular los daños, un estruendo familiar resonó en sus oídos. Esta vez fue más grande. Más ruidoso. Desde arriba. Instintivamente, levantó la vista y vio un martillo gigante de color rojo sangre que se precipitaba a través del techo y se estrellaba contra el cadáver del diablo de las piernas. A continuación se escuchó una voz femenina maníaca y descarada. Ja. Acabo de abrir mi negocio hoy y ya he derrotado a un demonio de un solo golpe. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 5 chapter 5 What Kind of Mad Case Beauty Power. La sangre púrpura del diablo salpicaba el suelo y las paredes. El hedor se extendía por el aire y las sirenas intermitentes acordonaron la zona frente a la puerta.
En el interior, los agentes y los forenses estaban ocupados con sus respectivas tareas, haciendo lo que había que hacer con el cadáver. Tenían mucho trabajo por delante, como esas piernas amputadas en el suelo. Necesitaban identificar a sus dueños utilizando los expedientes recientes, una tarea minuciosa y compleja. A un lado, Sután miraba fijamente al techo en silencio. En el techo roto, un único golpe de martillo había abierto una abertura por donde entraba aire frío a la habitación. Maldita sea, acabo de renovar este lugar nuevo. Apretando el puño, Sután miró a la mujer que estaba a su lado. Ella, la que miraba a su alrededor con entusiasmo, era la dueña de aquel martillo gigante color sangre, y la principal responsable de aquella escena caótica. Seguridad pública. El tono de Sután no revelaba nada. Así es, soy yo. La mujer se puso las manos en las caderas y alzó la barbilla con orgullo, su servidora es la cazadora más fuerte de seguridad pública. Humano, estás a punto de arrodillarte y llamarme Lady Paua, jajajajaja. Paua, que se hacía llamar así, tenía una larga melena color oro rosa que ondeaba al compás de su risa. Algunos mechones rozaban su rostro pálido y delicado, resaltando sus ojos con un degradado dorado rojizo. Para ser honesto, el color de su cabello, sus pupilas, incluso esos dientes aserrados, eran todos puntos moe a los ojos de Sután. Lástima que fuera una idiota. También, al observar los dos cuernos rojos que sobresalían de la cabeza de Paua, y luego la vívida cruz roja en sus pupilas. Entrecerró los ojos. Antes de que pudiera pensar más, oyó pasos que se acercaban por detrás. A diferencia de los pasos de Paua, estos eran uniformes, medidos y pausados. Claramente, su dueño era una persona serena. Este debería ser el verdadero objetivo de esta operación de seguridad pública. Con ese pensamiento en mente, Sután calculó el momento, se giró y le dirigió 5 palabras al recién llegado. Quiero ver a un abogado. En este mundo, cualquier pérdida causada por demonios se considera fuerza mayor y no está cubierta por el seguro. Lo que significa que si tu propiedad resulta dañada por un demonio, no te queda más remedio que resignarte y pagarlo tú mismo. Así que Sután no iba a admitir que la ruina de su clínica privada había sido obra de un demonio. Tenía que aferrarse a un punto que los daños fueron consecuencia de un error operativo de los cazadores de demonios de seguridad pública. Solo así obtendría una compensación parcial. Por supuesto, no estaba causando problemas sin motivo, y no iba a cambiar lo establecido. Lo que decía era cierto, y contaba con pruebas que lo respaldaban. El diablo de las piernas ya había sido abatido antes de que llegara seguridad pública. De forma limpia, decisiva y sin dejar ni rastro. Pero Paua actuó por su cuenta y exageró la situación, no solo abriendo un enorme agujero en el techo, sino también salpicando sangre de demonio por todas partes. Hubo que rehacer las paredes y los suelos. No es una suma pequeña. Ya les expliqué la situación. Creo que ustedes cuentan con profesionales que pueden juzgar si estoy diciendo la verdad. Al observar al joven bien arreglado con expresión meticulosa frente a él, Sután continuó en total, los costos ascienden a unos 5 millones de yenes. Existen registros detallados de todo ello. Una petición razonable. Seguridad pública se hará responsable de los errores cometidos en el transcurso de nuestro trabajo. El joven llevaba un moño, la espalda recta, paciente. Esperó a que Sután terminara antes de hablar. Señor. Sután, así se llamaba Sután. Muy bien, señor Sután. Soy Aki Ayakawa, de la División 4 de Seguridad Pública. El joven le mostró sus credenciales a Sután y luego dijo. Normalmente, estos asuntos los gestiona nuestro personal de logística, pero esta vez es algo especial, necesito informar a nuestro jefe. Espero que no le importe. Como debe ser. Sután asintió, observando cómo el hombre llamado Aki Ayakawa sacaba un teléfono y marcaba. Paua, agazapado junto al cadáver del diablo de las piernas, lo giraba de un lado a otro, nervioso y despreocupado, claramente ajeno a lo que estaba a punto de suceder. De acuerdo. De acuerdo. Aki respondió 3 veces, luego apartó el teléfono y le dijo a Paua: la señorita Makima te está buscando. Por un segundo, el tiempo pareció congelarse. En el instante en que apareció el nombre Makima, la mujer salvaje que parecía no tener miedo a nada se quedó paralizada como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Incluso la piel de su rostro parecía temblar. Sus ojos se llenaron de pavor y miedo. Paua, la voz de Aki llegó justo en el momento oportuno. Contesta la llamada.
No hagas esperar a la señorita Máquina. Como una sentencia de muerte. Por mucho que se resistiera, Pawan no tuvo el valor de rechazar la llamada. Solo pudo mover las piernas con torpeza, dar pequeños pasos y acercarse a Aki. Sutan, que observaba desde cerca, estaba encantada. En verdad, una cosa somete a la otra. ¿Quién hubiera pensado que una mujer tan maniática tendría a alguien que pudiera controlarla, alguien a quien temiera tanto? Tras entregarle el teléfono a Paua, Aki se apartó deliberadamente y se colocó junto a Sutan. Había cosas que no era conveniente decir antes. Ahora que Paua no podía oír, no había problema. Lo especial que mencionaste hace un momento. Es por ella, ¿verdad? Sutan miró a Paua. Seguro que ya se ha dado cuenta, señor Sutan. Paua no es humana, es un demonio, respondió Aki. Sutan, en efecto, lo había notado desde el principio. Un demonio, como su nombre lo indica, es un ser demoníaco que posee un cadáver humano. Su personalidad esencial sigue siendo la de un demonio. Actúa según su naturaleza diabólica, por lo que los demonios suelen ser considerados entidades que deben ser eliminadas, al igual que los diablos. Es fácil distinguir a los demonios de los humanos normales. Basta con mirarles la cabeza. La cabeza de un demonio tendrá rasgos más o menos diabólicos, como la cabeza de un monstruo o cuernos demoníacos en la parte superior del cráneo. ¿De verdad el Departamento de Seguridad Pública permite que un demonio sea cazador de demonios? Sutan sentía curiosidad. Los demonios son peligrosos no solo por su poder, sino también por su forma de actuar. No se puede esperar que un demonio se mantenga racional todo el tiempo. Aki asintió y luego dijo. Esta fue una sugerencia de la señorita Máquina. Ella cree que podemos utilizar ciertos demonios que aún podemos controlar temporalmente. Hacerlos luchar contra los demonios reducirá algunas bajas entre los cazadores de demonios. Mientras hablaba, Aki pareció pensar en algo, y su expresión se ensombreció. ¿Oh? ¿Usar demonios para luchar contra diablos? Una idea tan fantasiosa es audaz. Un destello de interés apareció en los ojos de Sutan. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/igrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 6 chapter 6 is powered only in the mode. ¿Quieres un cigarrillo? Aki sacó un cigarrillo delgado del paquete y se lo ofreció a Sutan. Se notaba que era un hombre con una historia que contar. A la gente con historias a menudo le gusta recordar su pasado fumando y bebiendo. Pero Sutan no tenía ninguna historia que contar. Así que se negó. A Aki no le importó la negativa. Tomó el cigarrillo, lo sujetó entre el índice y el dedo medio, y se lo llevó a la boca. Hacer clic. La llama del encendedor vaciló en el aire. Un fino hilo de humo blanco se elevó flotando. Entonces Aki apagó el cigarrillo en la palma de su mano. Al ver aquello, los párpados de Sutan se crisparon. Dios mío. Menudo pase de pulmón épico. 2 o 3 caladas y el cigarrillo se acabó. Rápido o no, ese aire de melancolía se percibía con toda claridad. Lo único que Sutan podía hacer era maravillarse. Ser guapo es realmente algo especial. Eso es todo. Mientras soplaba un anillo de humo de espaldas a Sutan, Aki vio a un miembro del personal de seguridad pública corriendo hacia él. ¿Qué es? Preguntó Aki. Informe: encontramos un fragmento de carne del diablo de las armas en el cadáver del diablo de las piernas. El empleado le entregó a Aki una pieza con forma de bala y le dijo: esta pieza es pequeña. Tras pesarla, pesa solo 0,02 kilogramos. Al oír el alboroto, Sutan se inclinó. Así que era un fragmento de gun débil. No es de extrañar que el demonio de las piernas se hubiera sentido más fuerte durante la pelea de hace un momento. Se había tragado esa sustancia. Un demonio verdaderamente legendario. Tan solo 0,02 kilogramos de carne bastaban para convertir a un demonio de piernas, que no infunde temor alguno, en un terrorista asesino en serie. El diablo de las armas no era desconocido para Sutan. No, nadie en este mundo desconocía eso. Porque las prohibiciones de armas emitidas por las naciones tenían como objetivo resistir a este arma diablo poderosa y aterradora. Tras la llegada de la era moderna, la gente inventó armas de fuego para combatir a los demonios.
Si bien al principio tuvieron un gran éxito, el poder de las armas también hizo que el miedo del público creciera día a día. Finalmente, el 18 de noviembre de 1983, el demonio de las armas llegó a Tierra. En tan solo 5 minutos, mató a más de 1,2 millones de personas en todo el mundo y luego desapareció misteriosamente. Muchas familias quedaron destrozadas aquel día. Algunos supervivientes optaron por la venganza, firmaron pactos con demonios y se convirtieron en cazadores de demonios para recolectar la carne del diablo de las armas y encontrar su cuerpo principal. Al ver la expresión de Aki, Sutan supo que era uno de esos vengadores. Siento haberte hecho reír. Aki rápidamente recompuso su rostro y apretó el puño, apretando la carne marcada por las balas. Hace 13 años, en aquel desastre, toda mi familia murió a manos del diablo de las armas. Lo entiendo. Sutan asintió. Gracias. Además, Aki miró la carne que tenía en la mano. Según las normas, cuando un cazador de demonios civil mata a un demonio, todo el botín pertenece al asesino. Como mataste al demonio de las piernas tú solo, la carne te pertenece naturalmente. Pero Seguridad Pública está dispuesta a comprarla un 10% por encima del precio de mercado. ¿Te gustaría? No hay problema. Simplemente incluya el precio de compra en la indemnización. Sutan asintió antes de que Aki pudiera terminar. No tenía ningún problema con eso. No tenía ninguna enemistad personal con el diablo de las armas. Si Seguridad Pública quería comprarlo, él estaría de acuerdo. Hablando de compensación, Sutan miró a Paua, que estaba hablando por teléfono. Casualmente, Paua giró la cabeza hacia él en ese preciso instante. Su voz descarada y estridente resonó en sus oídos al segundo siguiente. Señorita Makima, escuche mi excusa explicación. No fue así en absoluto. Fue ese humano, sí, ese hombre con bata blanca y pantalones largos el que decía tonterías. Me obligó a destrozarle el techo. ¿Mentir? No. ¿Por qué mentiría? Los demonios nunca mienten. Solo los humanos astutos engañan. En ese momento, Sutan y Aki intercambiaron una mirada. Los demonios son demonios. Nunca confíes en las palabras de un demonio, dijo Aki con calma, con la katana a la espalda. Paua fue traída por la señorita Makima hace solo unos días. Aún conserva algunos hábitos diabólicos. Sutan sonrió, completamente de acuerdo. Después de todo, tenía en mente un ejemplo de quien nunca cumple sus promesas. El Santo Señor era un diablo ejemplar en ese sentido. El diablo entre los demonios, de verdad. Mientras hablaban, Makima debió haber dicho algo más al otro lado de la línea. Paua, que había estado luchando por discutir, se desplomó al instante con una expresión de derrota, como la de un gatito. Se marchitó como una berenjena congelada. Un aura de perro derrotado emanaba de cada centímetro de ella. Luego, con desgana, le devolvió el teléfono a Aki y se quedó de pie con los brazos cruzados a los lados. Sí, entendido, señorita Makima. Tras finalizar la llamada, Aki guardó el teléfono en el bolsillo y asintió a Sutan. La señorita Makima está de acuerdo. Sin embargo, dado que esto fue causado por las acciones personales de Paua, la indemnización se dividirá, la mitad la pagará el Departamento de Seguridad Pública y la otra mitad, Paua. Y dado que Paua acaba de incorporarse y no puede reunir tanto dinero de golpe, señor Sutan, podría pedirle que salde la deuda durante su tiempo libre. Es una demonio de la sangre, muy sensible a la sangre. Imagino que puede ser de ayuda. Ante eso, una de las cejas de Sutan se alzó. Así que de repente se convertiría en el acreedor y jefe de Paua. Al sentir su mirada, Paua, que había estado desplomado y perdido en quién sabe qué, volvió en sí y espetó a HMPH. Humano, no creas que le tengo miedo a nadie. Solo estoy mostrando un poco de misericordia para ayudar a un pobre desgraciado como tú. Qué tsundere maníaca y arrogante. ¿Tu boca es la única parte dura de ti? Las comisuras de los labios de Sutan se curvaron ligeramente. No la delató, solo sonrió. Muy bien. En tus días libres contaremos con la amable Lady Paua para que nos ayude. Sé puntual, ¿de acuerdo? De lo contrario, si la señorita Makima lo pide. Al oír ese nombre, por muy altivo que se comportara Paua, ella se volvía instantáneamente tan obediente como un gato atrapado por el cuello de su destino. Entendido. Los humanos somos tan prolijos. Tras hacer un gesto con la mano, Paua finalmente accedió. Con una sonrisa en los ojos, Sutan ya tenía pensado contratar a un asistente.
Teniendo en cuenta los costes laborales en Tokio, lo había pospuesto, pero no esperaba que apareciera un monstruo de la nada. La fuerza física y las habilidades generales de un demonio son naturalmente superiores a las de un humano normal. Esto fue una pequeña victoria. Además, señor Sutan, la voz de Aki volvió a sonar a su lado. La señorita Makima quisiera conocerle. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 7 chapter 7 de Hiko Makesera en trance. ¿La señorita Makima quiere verme? Su. Tan miró a Aki con perplejidad. Sí. La señorita Makima es la jefa de la División 4 de Seguridad Pública y mi superior directa. Aki asintió. Por teléfono me dijo que quería hablar en detalle sobre el protocolo y las técnicas de uso de Pawa. Al oír su nombre, Pawa se acercó rápidamente. Miró a Sutan, luego a Aki, y soltó. ¿Qué pasa? ¿Algo sobre mí otra vez? Por su actitud despreocupada, nadie adivinaría que acababa de contraer una deuda de 2,5 millones de yenes. Sutan y Aki optaron tácitamente por ignorarla. ¿Protocolo y técnicas de uso? Sutan analizó la frase. Le pareció cargada de implicaciones dudosas. Dado que la parte en cuestión, el diablo de la fiesta estaba allí mismo, no le pidió a Aki que se lo explicara. Simplemente asintió en señal de acuerdo. De acuerdo. Si hay tiempo, me pondré en contacto contigo. Sutan tomó el número de contacto de seguridad pública que Aki le había dado, lo miró de reojo y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. ¿Cuándo llegarán los fondos de compensación? Eso era lo que le preocupaba a Sutan. La eficiencia de seguridad pública es confiable. Aki levantó la muñeca para mirar la hora y le dijo a Sutan: una vez que se complete el papeleo, se abonará en la cuenta de crédito de la clínica en 2 horas. Y señor Sutan, por favor, presente su licencia médica. ¿Licencia médica? ¿Por qué tengo que mostrar algo así? El rostro de Sutan se contrajo, pero rápidamente recuperó la compostura y se echó a reír. Porque qué casualidad. Se dañó justo ahora mientras luchaba contra un demonio. Ya sabes cómo es, los demonios siempre hacen cosas sin sentido, jaja. Pawa cruzó los brazos, miró de reojo a Sutan y soltó una risita. ¿Lo ves? ¿No te lo dije? A los humanos despreciables les encanta mentir y engañar. Nadie le prestó atención. Quizás aburrido, Pawa hizo un puchero y se fue a jugar a otro sitio. Aki Ayakawa miró la espalda de Pawa, que se alejaba, luego volvió la cabeza hacia Sutan y asintió. Lo entiendo. Es solo que presentar documentos es un procedimiento necesario. Te propongo algo: yo te daré fe de tu solvencia. Una vez que hayas renovado tu licencia médica, tráela a seguridad pública para que la archiven. Gracias por su comprensión. Sutan sonrió y exhaló un suspiro. Al observar a aquel hombre con moño, de semblante siempre serio, no pudo evitar pensar que realmente hay más gente buena que mala en el mundo. Un tipo guapo con un pasado trágico, gentil y que sabe cómo doblegarse. Este hombre tipo madre seguramente tendría un final feliz en novelas, anime o películas. Que las buenas personas tengan paz durante toda su vida. El tiempo avanzó rápidamente hasta la tarde. Uf. Por fin se fueron. Sutan exhaló suavemente y se estiró. Personal de seguridad pública, la policía, los tribunales, incluso los familiares de las víctimas que acudieron al enterarse de la noticia para reclamar las piernas de los fallecidos. En resumen, su pequeña clínica había estado muy concurrida durante casi 4 o 5 horas antes de que finalmente se calmara. Aunque estaba un poco cansado después de haber tenido que soportar un día agotador toda la mañana, gracias a ello mucha gente se enteró de la existencia de su pequeña clínica. Fama más 5, ¿lo consigues? Eso puso a Sutan de muy buen humor. Decidió que si todos volvían la próxima vez, les haría un descuento del 10% a todos. Por supuesto, no lo dijo en voz alta. Tenía miedo de que le pegaran. Sentado, se sirvió una taza de agua caliente y dio un buen sorbo. Miró su reloj. Eran las 3 de la tarde. Más tarde, el Departamento de Logística de Seguridad Pública se encargaría de destruir la sangre demoníaca para evitar cualquier contaminación accidental. Eran procedimientos altamente especializados. A Sutan no le interesaban y, de todos modos, no los entendería, así que planeó ausentarse de la clínica por un tiempo.
No solo por eso. Lo principal era que ya había llegado la hora de recoger algo que había pedido. Sí, la licencia médica. Al salir de la clínica, Sutan cerró la puerta pero no la cerró con llave, no porque tuviera demasiada fe en el buen orden público de Tokio, sino porque el cordón de la seguridad pública seguía instalado en el exterior. En Tokio, cualquier lugar que lleve el emblema de seguridad pública significa que hay un demonio. Cualquiera que no esté deseoso de reabrir pronto se mantendrá alejado y lo evitará como la peste. Mientras revisaba un mensaje en su teléfono, Sutan murmuró, ¿de verdad eligieron un lugar tan remoto para hacer el traspaso? Técnicamente aún se encontraba en Tokio propiamente dicho, pero se podría decir que estaba en la periferia. Lo cual estaba bien, cuanto más remoto, menos probable era ser descubierto. Solo con ver la ubicación, se podía intuir que el otro bando tenía un alto nivel de conocimientos profesionales. Eso se llama profesionalismo. Sí, Sutan no obtuvo su licencia médica mediante exámenes de las autoridades sanitarias. Encargó a una banda local que se la fabricara. No era que no quisiera presentarse al examen, ni que no pudiera. Tenía experiencia relevante antes de su reencarnación. Si se tratara solo de una licencia básica, unos días de repaso bastarían. El problema principal era que no había suficiente tiempo. ¿Cuántos días habían pasado desde que llegó de San Francisco a Tokio? Como mucho, ni siquiera medio mes. Si a eso le sumamos la elección de la ubicación de la clínica y las reformas interiores, sencillamente no le quedaba mucho tiempo libre. Más importante aún, las fechas de los exámenes estaban fijadas cada año, y la primera mitad del semestre acababa de terminar. Si esperábamos más, llegaríamos a la segunda mitad. Así que Sutan planeó conseguir un examen falso a través de la banda y luego presentarse al examen real la próxima vez, subirse primero al tren y comprar el billete después. En cuanto a por qué no hizo que la Mano Negra le consiguiera uno. Puede que la Mano Negra sea una organización criminal internacional con presencia en todo el mundo, pero eso no significa que tenga sucursales por todas partes. Ni siquiera un poderoso dragón puede doblegar a una organización local. Sutan pensó que sería más fiable que un grupo local se encargara del asunto. Media hora después, Sutan se bajó de un taxi. Aquello parecía un pequeño pueblo en las afueras de Tokio. A esa hora, apenas había un alma en la calle. Abrió mucho los ojos, miró a su alrededor e inmediatamente divisó el sedán blanco mencionado en el texto. Estaba aparcado junto a la acera. El conductor parecía estar hablando con alguien. A medida que Sutan se acercaba, la escena se volvía más clara. Una chica con el pelo rubio, corto y desigual, de unos 16 o 17 años, con un parche negro sobre un ojo como si tuviera algún problema. Su piel clara estaba manchada de polvo y suciedad. La chaqueta gris negruzca que llevaba estaba remendada una y otra vez, lo que evidenciaba una vida de pobreza. Lo más llamativo era la boca llena de afilados dientes, parecidos a los de un tiburón. También es bastante blanca. Sutan la miró de reojo y luego bajó la mirada. Junto a la niña había un pequeño perro naranja con una motosierra que le salía de la cabeza. No, eso era un demonio. Sutan entrecerró ligeramente los ojos y metió una mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 8 chapter 8 Shadow Legion. Wow. El demonio naranja con forma de perro pareció percatarse de la presencia de Sutan y le ladró. Pochita. Al oír el sonido, la niña se agachó y tomó al diablo en sus brazos. Al ver que el diablo entrecerraba los ojos y movía la cola en sus brazos, Sutan retiró la mano del bolsillo. Vaya, así que era un demonio mantenido. Para ser honesto, era la primera vez que Sutan veía una escena así. Había oído rumores de que ciertos demonios extremadamente débiles, de esos que se podían aplastar con las manos, optaban por convertirse en mascotas humanas o en objetos de colección para sobrevivir, o incluso eran utilizados como herramientas de enseñanza por algunas escuelas, pero esos solo eran rumores. Al verlo ahora con sus propios ojos, pensó que no estaba nada mal. Por ejemplo, ese demonio de piernas que mató esta mañana, si no hubiera mutado al tragarse la carne de la pistola, probablemente también podría haber sido un objeto de colección. Después de todo, esas muchas y variadas piernas hermosas tenían cada una su propio encanto: voluptuosas, esbeltas, rubias, morenas.
extiéndelas en casa, o simplemente espárcelas sobre la cama, y, para un fetichista de piernas sería el paraíso. De manera similar, estaban el diablo de los pechos, el diablo de la boca, el diablo del trasero o, más directamente aún, el diablo del pene. Pensándolo bien, el diablo de las armas sí que era bastante odioso. Al volver de su ensoñación, Sután se dio cuenta de que ya estaba junto al sedán. Vengo a recoger. Ni siquiera había pronunciado la palabra mercancías cuando el conductor del sedán lo interrumpió. Era un pano rubio y bizco, la viva imagen de un matón de poca monta. Oye, perro. Él estaba llamando a la chica rubia. Ignorada, Sután se hizo a un lado y arqueó una ceja. Oro. Soplando una anilla de humo, el punk sacó la mano por la ventana y miró con lascivia a la chica. Toma, cómete este cigarrillo por tu abuelo y te daré 100 yenes. Parecía una provocación, pero sus movimientos eran como los de un perro jugando a burlarse de él. Sután observaba con interés y curiosidad. ¿Acaso ese punk no temía que la chica se enfureciera y el diablo lo matara? Puede que ese demonio parezca un perro, pero la motosierra que lleva en la cabeza no es solo de adorno. Con curiosidad o no, Sután no tenía intención de seguir mirando. No era mezquino, pero tampoco era de gran corazón. Golpeando con los nudillos el capó del sedán, Sután dijo, no muy educadamente: oye, ¿así es como se hacen los negocios? Al interrumpirse su pasatiempo, el punk miró con impaciencia. Pero Sután no lo miró a él, sino al asiento trasero. Allí estaba sentado un anciano de pelo y barba blancos y gafas, el jefe de la banda local de la zona y contraparte de Sután en el trato. Oh, señor Sután. El jefe de la banda permanecía sentado en la parte trasera, tan firme como el monte Tai, sin siquiera molestarse en bajar la ventanilla, y se dijo a sí mismo: lo hiciste bastante rápido. Basta de tonterías, dijo Sután frunciendo el ceño. Como acordamos, dinero en efectivo en una mano, mercancía en la otra. Los jóvenes siempre tienen prisa. El jefe mantuvo la calma. Muy bien, cerremos el trato rápidamente. ¿Su patrocinio 1.000.000 de yenes, 1.000.000 de yenes? Preguntó Sután riendo con incredulidad. ¿No habíamos acordado 200.000? ¿Acaso esta licencia está hecha con las cenizas de tu madre? ¿Se convirtió en una edición limitada y su valor se multiplicó por 5? PFFT. La niña soltó una risita disimulada a un lado. El punk la miró fijamente primero, luego miró fijamente a Sután. Entre dientes apretados: chica, ¿sabes con quién estás hablando? Tu papi salvaje. Sután respondió sin interés en intercambiar insultos y miró al jefe. 200.000. Trato hecho si quieres. Si no, lárgate. Parece que tienes prisa por conseguir esta licencia. El jefe sonaba sumamente seguro. En esta zona, somos los únicos que podemos hacer una licencia tan idéntica a la original. Joven, piénsalo bien. Sután sentía que estaba tocando un kin frente a una vaca. 200.000 ya era un precio elevado. Había elegido deliberadamente las mejores especificaciones para garantizar la calidad, pero la empresa local no tuvo modales y subió el precio en el último momento. Ni siquiera la mano negra haría algo así. Si se corre la voz, tu reputación queda arruinada. Al percibir la negativa de Sután, el jefe añadió: espera, tengo otro trabajo. Oh. Sután levantó la vista y se dio cuenta de que no era a él a quien se dirigían, sino a la chica. Dejiko, mátalo. La recompensa es de 100.000 yenes. El jefe dijo con indiferencia. La recompensa por ese demonio que cazaste antes ya debe haberse agotado. Mátalo y vivirás bien por un tiempo. Sután se preguntaba si a todos en Tokio les faltaba un tornillo. ¿Solo valía 100.000 yenes? No, espera, ¿el jefe realmente le había puesto precio a su cabeza? Antes de que pudiera decir nada, vio a la chica llamada Dejiko negar con la cabeza. No. No es un demonio. Mejor me trago la colilla. Asegúrate de pagarme los 100 yenes. Mientras hablaba, extendió la mano para coger el cigarrillo que el punk tenía en la mano. Tonto. Maldijo el punk, y luego sacó algo negro y duro de debajo del asiento y se lo puso en la frente a Dejiko. Una pistola. ¿Crees que el jefe te estaba pidiendo tu opinión? No tientes a la suerte No terminó. Porque de repente se dio cuenta de que algo frío había sido presionado contra su propia frente. Sután levantó su arma y sonrió. ¿Usar un arma para asustar a una pobre niña menor de edad?
¿Tienes un arma, eh? ¿Quién no la tiene? Mientras hablaba, miró a Denjiro. Tenía los ojos muy abiertos y el cuerpo le temblaba. Sutan no sabía si era miedo o emoción. Pero sabía que el temblor del punk era, sin duda, miedo. Suspiró. El jefe en el asiento trasero suspiró y negó con la cabeza. Joven, ¿qué sentido tiene? Cuando terminó, fue como si se hubiera activado una señal. Ruido, ruido. Se desató una ráfaga de sonidos. La calle, que había estado vacía, de repente vio surgir de cada esquina una multitud de hombres armados con cabellos de todos los colores, que rodearon a Sutan y Denjiro. G. Joven, no pensaste que no podría averiguar información sobre mi contraparte, ¿verdad? El jefe encendió un cigarrillo y exhaló el humo. Ya que sabemos que vienes de San Francisco, ¿cómo no íbamos a tomar precauciones? Ríndete. Entrega el arma, y quizás aún tengas una salida. Silencio. Aproximadamente 2 segundos. En serio. ¿No hay ni una sola persona normal en todo Tokio? Sacudiendo la cabeza con un suspiro, Sutan bajó la mirada al suelo, hacia las sombras que se agitaban y se arremolinaban, y sonrió. Entonces, ahora mismo, ¿quién tiene más gente? Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon patreon.com/igrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 9 chapter 9 Youth Edition Shadow Course. Esta pequeña ciudad de condado nunca había estado tan animada una tarde como ahora. Sutan estaba sentado en el capó delantero, con la espalda apoyada en el parabrisas y los ojos entrecerrados, abriéndolos y cerrándolos al azar. Los gemidos, los golpes de puño, los cuerpos cayendo al suelo, las maldiciones furiosas, todo se mezclaba y se derramaba en sus oídos, una avalancha confusa y ruidosa. En cierto modo, era una especie de asma. Del tipo inmune, del tipo violento, del tipo de conductor veterano. En cuanto a por qué pensó eso, fue porque Sutan se había quedado dormida hacía un momento. No había descansado nada desde la mañana. Primero su buen humor del día de la inauguración se vio interrumpido por un demonio, luego tuvo que lidiar con seguridad pública. En resumen, cuando volvió a abrir los ojos, se dio cuenta de que había pasado media hora. Frotándose ligeramente las sienes con los pulgares, Sutan estiró el cuello y miró a su alrededor. El suelo ya estaba cubierto de cadáveres, aunque algunos aún oponían una última resistencia. Bueno, resistencia no era la palabra adecuada. Simplemente estaban soportando una paliza, con la boca llena de maldiciones mientras recibían los golpes. Lo que sorprendió a Sutan fue que el jefe de la banda, de pelo blanco y evidentemente muy anciano, se encontraba entre los pocos que aún estaban conscientes. El viejo aguantaba lo que le dieran. Al sentir que alguien lo observaba, el jefe de la banda, que en ese momento estaba inmovilizado y siendo golpeado por un ninja de las sombras, logró levantar la cabeza e inmediatamente vio el rostro de Sutan con una leve sonrisa. Tú, Silva. Bastardo. Tú también eres un cazador de demonios. Tu contrato es con el diablo ninja. Sí, claro, dijo Sutan, viendo cómo el anciano era destrozado a puñetazos 3 o 4 veces por el puño de un ninja, y se quedó sin palabras, así que simplemente le siguió la corriente. ¿Por qué todos los que lo conocieron asumieron que era un cazador de demonios? El diablo de las piernas lo tenía, seguridad pública lo tenía, ahora incluso la pandilla lo tenía. ¿Qué? ¿Un médico firmando un pacto con el diablo para defenderse? ¿Acaso eso no era normal? Era como si un técnico de reparaciones llevara un par de llaves inglesas y unos alicates cuando salía. La misma lógica. En cuanto al viejo cascarrabias que confundía su contrato con un demonio ninja, Sutan podía entenderlo. Después de todo, ¿quién dice que un ninja de las sombras no cuenta como un ninja? Aunque su cuerpo de sombras fuera la edición juvenil. No había nada que hacer al respecto. Cuando forjó el contrato con el Santo Señor, los términos estipulaban que obtendría la mitad de las habilidades del Santo Señor. Y eso fue después de apretar los dientes y regatear con ahínco. De lo contrario, el reparto habría sido de 30-70. Él solo se habría llevado el 30%. Sinceramente, fue una hazaña asombrosa. Incluso ahora, Sutan no estaría seguro de poder repetirla. Este era el Señor Santo.
Aún estando sellado, una sola llamarada podría matarlo cientos de veces. Fue solo porque Sutan acababa de transmigrar en aquel entonces y estaba impulsado por la convicción Chunibyo de ser un hijo del destino que logró salir adelante. También había jugado una pequeña broma, o tal vez al Santo Señor simplemente no le importaba ese pequeño detalle. No había restringido las categorías de habilidad. Como todos saben, el Santo Señor no es simplemente un demonio de fuego, sino el dueño de los 12 talismanes, el maestro de la máscara de las sombras, un prodigio de la magia negra y un noble dragón. Sutan podría heredar la mitad de esas habilidades. Y a medida que los poderes del Santo Señor se recuperaran, él recibiría la porción correspondiente en igual medida. Por supuesto, ese era el ideal. Como mínimo, Sutan no deseaba que el Santo Señor resucitara. Vamos, en ninguna parte del contrato decía que el Señor Santo protegería su vida después de la resurrección. A juzgar por la naturaleza incumplidora del Señor Santo en la caricatura original, los días de Sutan no serían nada agradables. Por eso, solo un Santo Señor sellado es un buen Santo Señor, ¿no es así? Pum, pum, pum. 3 golpes más. Los Shadow Corps blandían sus puños como máquinas. Cada vez quedaban menos gánsteres que pudieran resistir. Sutan echó un vistazo y no pudo evitar suspirar. ¿Cuál es la diferencia entre la edición juvenil del Cuerpo de las Sombras y el Cuerpo de las Sombras del Santo Señor? 2 palabras: el cerebro. Si el Cuerpo del Santo Señor es como la inteligencia artificial del futuro capaz de hacerte compañía, servirte el té, actuar de forma autónoma, entonces el Cuerpo de Sutan es la idiotez artificial. Hacen exactamente lo que se les dice, sin ninguna flexibilidad. Por ejemplo, la orden de Sutan había sido derribarlos a todos. Así que los Shadow Corps se lanzaron a la pelea a puñetazos, forcejeando mecánicamente con los gánsteres hasta derribarlos al suelo. Si querías que usaran shurikens o pinchos arrojadizos, tenías que darles instrucciones adicionales, como usa X para derribarlos. Llamarlos idiotas artificiales no era una exageración. Espera, para. El viejo tenía carácter. Se apoyaba sobre las manos y los pies y simplemente no se tumbaba. A cambio, el ninja de las sombras le propinó una paliza sin piedad. Sutan lo ignoró, ¿qué? ¿Podía empezar y parar la paliza cuando le placiera? Se suponía que Sutan debía decir maravilloso, ¿puede pedir tiempos muertos? Observó la puerta trasera del sedán, obviamente abierta a la fuerza, y pudo imaginarse fácilmente la escena durante su siesta de media hora: un grupo de ninjas de las sombras sacando al jefe de la banda del coche y dándole una paliza. MMPH. Estirándose, Sutan se incorporó. Un abrigo gris oscuro se le resbaló, Solo entonces se dio cuenta de que lo habían cubierto con el abrigo de otra persona, una prenda raída y desgastada que, de cerca, olía fuertemente a polvo. Era evidente que no lo habían lavado en mucho tiempo. Gracias. Sutan reconoció a la dueña de inmediato. ¿Quién más sino la chica llamada Denjiko? ¿Quién más se negaría a lavarse? El rostro de Denjiko se enrojeció. Extendió la mano y recuperó su abrigo, aparentemente tratando de explicar. Vi que te habías quedado dormido hace un momento. Al oírla, Sutan volvió a pensar: Tokio sí que tiene mucha gente buena. A juzgar por el hecho de que se tragaría la colilla de un cigarrillo por 100 yenes, era obvio que Denjiko andaba escasa de dinero, pero aún así no había aceptado la recompensa del jefe de la banda. Sutan tuvo una impresión favorable de ella. Entonces preguntó: ¿necesitas algo? Considéralo un agradecimiento. ¿Qué? Denjiko claramente no esperaba un regalo. Se quedó sin palabras por un momento, luego reaccionó, con un extraño rubor en las mejillas. ¿Algo en absoluto? Siempre y cuando no se pase de la raya. Sutan asintió con una sonrisa, y entonces se percató de dónde se posaban sus ojos. Debajo del cuello, encima de la cintura. Eso era su pecho, ¿no? La expresión de Sutan se tornó un tanto extraña, y entonces escuchó la voz de Denjiko, entrecortada y rebosante de una emoción contenida. Quiero decir. Podría tocarte. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71. Comentario 0 comentario. Votar capítulo 10 chapter 10 de Hiko y Abe Adream.
Dejiko siempre había tenido un sueño. Ella quería la vida que debería tener una persona normal: no dormir en una choza destartalada en las montañas, no preocuparse a diario por la próxima comida, no cargar con una deuda de más de 30 millones de yenes, no luchar contra demonios todos los días a los 18 años. Y así sucesivamente. Todo eso estaba fuera de su alcance. Pero lo que nunca le había contado Anne era que tenía un anhelo aún más inalcanzable. Encuentra un novio guapo, haz travesuras con él todos los días, siente su pecho bien definido, siéntete en su regazo y escucha sus interesantes historias. Pero ella sabía que era imposible. Ningún hombre estaría dispuesto a vivir con ella en una choza como esa. Así que simplificó el anhelo a hacer travesuras con un chico guapo. Y luego lo simplificó aún más: simplemente tocar el pecho bien definido de un chico guapo. Lamentablemente, incluso eso siguió siendo una quimera. En su memoria, la última vez que había visto el torso desnudo de un hombre fue el día después de la muerte de su padre. La banda la había endosado la deuda. Si no la pagaba poco a poco, moriría. Así que, siendo muy joven, intentó prostituirse. Pero lo recordaba vívidamente. El que vino era un hombre de mediana edad, grasiento y desaliñado. Dejiko no quería tener su primera vez con un tipo así. Incluso eso podía soportarlo. Lo que no podía soportar era que se riera y dijera que quería que la llevara gratis. Sin paga. ¿Cómo podía alguien soportar eso? Furioso, Dejiko agarró la cabeza de Pochita y lo partió por la mitad con una motosierra en el momento en que se quitó la camisa. Sangre por todas partes. Desde entonces, nadie se había atrevido a contratar sus servicios. Nadie quería que sus caminos se separaran. Así que durante todos estos años se había mantenido lamentablemente pura, trabajando como leñadora en lo profundo de las montañas para ganar dinero y, ocasionalmente, haciendo trabajos extra como cazadora de demonios para obtener ingresos adicionales. Los hombres que había visto se podían contar con los dedos de una mano. Pero hoy parece que la suerte ha cambiado. Dejiko jadeó. Miró fijamente, sin pestañear, al hombre al que el jefe de la banda llamaba Sutam. Joven, guapo, fuerte, lleno de vitalidad y, lo más importante, amigable. ¿Acaso iba a saltarse la etapa del sueño y satisfacer primero su anhelo? Al observar la parte superior del cuerpo de Sutan, envuelto en una fina camisa blanca, su pecho subiendo y bajando con la respiración y la brisa y el tenue tono de piel que se transparentaba a través de la tela ligera, los ojos de Dejiko se nublaron. ¿Qué acabas de decir? El golpeteo de los puños continuó. Los improperios del anciano seguían resonando con fuerza. Lo único que Sutan alcanzó a oír fue la palabra tocar. Se preguntó si habría oído mal. Un poco avergonzado, se aclaró la garganta y volvió a preguntar: hace un momento hubo mucho ruido y no lo entendí bien. ¿Podrías repetirlo? Golpear. 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 Esta vez no fueron los puños, sino los latidos del corazón de Dejiko. Su rostro se sonrojó intensamente de repente. ¿Qué? ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo pudo decirlo en voz alta? Respiró hondo, dispuesta a cerrar los ojos y armarse de valor, cuando de repente le llegó una inspiración. Espera. Si ella pidiera tocar y lo consiguiera, sería una alegría momentánea. Pero si se controlara y conquistara a Sutan, ¿no sería eso una alegría para toda la vida? Un instante frente a toda una vida, ella sabía distinguir la diferencia. Así que no podía, bajo ningún concepto, lograr que Sutan sintiera repulsión hacia ella de antemano. En ese instante, Dejiko sintió que su coeficiente intelectual había subido de nivel. Reprimió las palabras que le habían llegado a la garganta y las sustituyó por otra frase. Quiero decir. ¿Podría tocar tu arma? Sutan ladeó la cabeza. La miró con expresión de desconcierto, sacó de su bolsillo interior la pistola que le había puesto en la cara al punk y preguntó: ¿te refieres a esto? Ese sí. Dejiko asintió con la cabeza como un polluelo picoteando. Bueno, está bien, dijo Sutan, entregándole la pistola. No esperaba que tanta indecisión fuera por una pistola, así que, tras pensarlo un instante, añadió: si te gusta, puedes quedártela. Todavía tenía varios debajo de la almohada. Y normalmente no necesitaba un arma. La había traído esa tarde solo porque temía que los servicios de seguridad pública la encontraran si la dejaba en un cajón.
Al ver a la chica coger la pistola con entusiasmo, olerla y examinarla desde todos los ángulos, Sutan se encogió de hombros. Como miembro de la Mano Negra, probablemente nunca sabría lo que se siente al sostener un arma por primera vez para una persona común y corriente. Muy bien, nuestro asunto está resuelto. Veamos qué pasa después. Dando una palmada, Sutan se giró sobre el capó y miró al jefe de la banda. Hay que reconocerlo, incluso con todos sus hombres caídos, el jefe resistió con una katana y solo estaba arrodillado. Pero ese era su límite. En el instante en que Sutan se giró, un ninja de las sombras que estaba a horcajadas sobre el jefe le propinó el golpe final. Grieta. La katana golpeó el suelo y el jefe finalmente cayó. Con un ligero golpe, Sutan saltó del coche. Sacudiéndose el polvo de los pantalones, se acercó al jefe, se agachó y sonrió. Ahora sí podemos hablar como es debido, ¿no? KH. El anciano escupió un chorro de sangre coagulada, se tumbó en el suelo para mirar a Sutan y, con voz ronca, preguntó: ¿de qué quieres hablar? Lo he dicho desde el principio, mi único objetivo es obtener la licencia. Me la dan, la consigo y listo. ¿Qué les parece? Esta vez, el jefe de la banda no se negó como lo había hecho antes. Tras unos segundos de silencio, pareció resignado. Con voz débil, dijo: para obtener la licencia hay que dar un último paso, su nombre debe ser registrado en la red de información del hospital. Eso lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo? Sutan arqueó una ceja. Esta noche. Estará terminado esta noche. Bien. Espero que cumplas tu palabra. Ajustándose el cuello de la camisa, Sutan se puso de pie. De lo contrario, tu banda será eliminada de la lista. Bien. Sutan lo dejó solo. Si no fuera cierto lo que había dicho, que eran los únicos que podían fabricar una falsificación de máxima calidad, Sutan ya habría terminado con esto. Un solo incendio y todo el lugar quedaría reducido a cenizas, sin rastro de cadáveres. Ah, claro. Estaba a punto de marcharse cuando echó un vistazo a las armas esparcidas por el suelo y vaciló. No podía dejarlos en manos de la pandilla. No podía llevárselos todos él solo. Así que llamar a la policía. Espere, señor Sutan, déjeme encargarme de esto. Tengo mucho espacio. Dejiko se apresuró a acercarse. Sutan la miró. De acuerdo, pensó. Tras dejarle a Dejiko un papel con su número de teléfono y su dirección, Sutan se marchó. Según sus cálculos, el personal de seguridad pública aún debería estar en la clínica, así que planeó buscar una cafetería y descansar. Muchas gracias por leer hasta el final. Si quieres leer más, puedes unirte a mi Patreon. Mi Patreon, patreon.com/hidrantea. El hombre de la motosierra, el pacto del demonio de fuego, capítulo 71.